Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañeros y profesores. El día de hoy vamos a trabajar el tema planeamiento didáctico y escogimos una materia que es súper importante y que nosotros entendemos desde la parte de conta como la base de todo, que es la contabilidad básica. Hoy vamos a desarrollar el planteamiento que le vamos a dar a los futuros estudiantes, cómo lo vamos a trabajar, de qué manera se va a hacer, cuál es la percepción y cuál es como el norte de lo que se trabaja con cada uno de ellos. El tema se llama Introducción a la contabilidad y elaboración de estados financieros básicos. Primero que todo, debemos de comprender que en el punto número uno, que es el curso y la unidad temática, vamos a trabajarlo de tres diferentes fases o procesos. Desde primero que todo, que es la comprensión, bueno, de qué se trata, cómo vamos a trabajar la unidad temática, cómo vamos a darle a entender al estudiante de qué es exactamente el punto principal, porque de temas pueden haber un montón, más que es como lo principal o la base de toda la conta. ¿Qué tipo de herramienta le vamos a dar a ellos? Bueno, esa herramienta tiene que ser una herramienta de análisis, ok, sí, pero tiene que ser una herramienta de análisis que me logre a mí dar a entender cómo se traduce un estado financiero y cómo se trabaja. Y la parte más importante, que este curso y los demás cursos son súper eh, de situación real. O sea, me van a dar a mí una directriz de cómo trabajarlo para poder a la hora de estar sentado en el trabajo, sea el estudiante que está empezando o sea uno que ya está avanzado, pueda entender qué implicación que tiene que el pasivo sea mayor que un activo, qué implicación que mi patrimonio no esté tan grande con respecto al activo, todo este tipo de cosas, o sea, situaciones reales. Como punto número dos viene la pregunta que digamos que cada profesor debería hacerse. ¿Por qué escogí esta unidad? Bueno, por más o menos 5 puntos que son importantes. La aplicación de conceptos, o sea, ¿qué es un activo? Usted tiene que comprender si usted está trabajando, si usted es dueño de una empresa o si usted es un consultor, se tiene que trabajar desde activos, desde pasivos, desde patrimonios, razones financieras, exactamente las ventas netas, ventas brutas, todo este tipo de cosas que a usted le pueden dar un conocimiento, una directriz. Por eso la aplicación de los conocimientos es súper importante más desde el inicio. Vamos a pasar de la parte teórica a la parte directamente de ejercicios. ¿Por qué? Bueno, porque viene la parte en donde nosotros vemos que es un pasivo. Bueno, sí, un pasivo, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar. Con activo, una cuenta por cobrar. ¿Y cómo, bueno, y qué significa eso? ¿Qué significa que yo tenga una cuenta al debe y otra al haber? Esa parte de la teoría al ejercicio es lo que le hace comprender a una persona cuando está más que todo empezando y en esta materia, cómo es que se trabaja. Luego vamos a ver lo que estábamos hablando ahorita, la realidad versus la materia. Yo tengo el conocimiento, pero ocupo aplicarlo. Y vamos a desarrollar y conforme va pasando el tiempo, el estudiante que escoge ciencias económicas como es la contaduría, desde su bachillerato hasta su licenciatura y maestría y demás, tiene que aprender a ser muy ordenado, tiene que aprender a ser muy didáctico y tiene que aprender a desarrollar ese paso por paso, porque la contabilidad, y más cuando son números, es de esa forma. Si usted no tiene un procedimiento, no va a poder llegar al resultado. Y todo esto, ¿qué es lo que me da a mí? Me da una comprensión de qué es exactamente la materia, en este caso, contabilidad básica. Y vean que aquí es súper importante y lo hacemos desde dos puntos o desde dos partes, porque el tema es amplio. La relación con el currículo. Bueno, si ustedes se fijan exactamente en el procedimiento izquierdo, por decirlo de alguna forma, vemos directamente que viene el estudiante. Vamos a trabajar con el estudiante. Pero para trabajar con el estudiante tenemos que saber directamente el contexto en el cual él se encuentra. O sea, qué conocimiento, qué es lo que tiene, qué es lo que puede aportar, desde dónde yo como profesor voy a trabajar de él. Si aquel está más avanzado, si este está más rezagado, o si este no tiene del todo nada, o si tiene alguna situación, yo tengo que saber el contexto. Y la parte importante es que las instituciones, o sea, qué herramientas, qué es lo que me ofrece la institución donde yo estoy impartiendo este tipo de materia como es la contabilidad básica. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos me da digamos en este caso, pongamos un ejemplo, la universidad o un colegio técnico? ¿Qué recursos? Una plataforma donde el estudiante haga todo en línea y me lo suba y me llegue directamente a mi correo, o un Teams o un
Skype inclusive, o sea, hay diferentes plataformas donde uno perfectamente, PowerPoint, donde podemos llegar y trabajar para que puedan llegar directamente los trabajos y podamos llegar y ver la calificación. Ahora, y como hablamos y empezamos con el estudiante y terminamos con el estudiante, ¿qué tipo de conocimiento y qué tipo de experiencias tienen? Aquel que tal vez está estudiando contabilidad por primera vez, bueno, ¿qué es lo que exactamente hace? ¿Qué es, si está trabajando con el papá y tiene unas facturas y demás? Bueno, esas facturas, ¿cómo se procesan? ¿Cómo entenderlas? Y vemos desde la parte más simple hasta la parte más compleja. Y viene otra parte y nos vamos directamente a la parte derecha donde dice la relación de los contenidos. Todos los contenidos tienen que estar relacionados. Yo no le voy a explicar a un estudiante qué es una utilidad, que es un superávit si él no sabe que primero que al activo hay que restarle el pasivo, luego tenemos que ver la parte de los patrimonios, no le voy a poder o no debería de explicarle a él lo último sin explicarle el paso por paso de cómo se conforma, de cómo llegar hasta un estado de resultados, a un flujo de caja, un flujo de efectivo, un estado de resultados, que es, digamos, la parte más importante de toda la empresa. Es cuestión de ir relacionando los conceptos. Y aquí vamos a hacer una evaluación real, una evaluación real desde qué es un activo, pasivo, patrimonio, estado financiero, todo el complemento. Todo esto va a ser de la mano con las ideas, todo esto va a ser de la mano directamente con planteamiento y todo esto va a ser de la mano con una forma didáctica en que nosotros vamos a darle al estudiante ese conocimiento, pero más que conocimiento, herramientas y una estructura donde pueda desarrollarse. El enfoque curricular como punto número 4 va a ser dos puntos, el estudiante y la propuesta. El estudiante va a ser un enfoque o nos vamos a enfocar con él constructivista, o sea, vamos a trabajar, vamos a construir, vamos a darle unas herramientas para que él pueda tener una atención sobre la materia que está estudiando. Y venimos con una segunda parte que es el estudiante, obviamente él va a tener que participar, va a tener que relacionarse desde una clase en vivo presencial hasta una clase virtual, tenemos que trabajar completamente todos de la mano. ¿Por qué? Porque si no llevamos, y más que es un curso tan básico y es el primero de todos, si no llevamos ese orden, no vamos a poder desarrollar las competencias que tienen que tener el estudiante. Y la propuesta, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? ¿Qué es lo que yo tengo? Bueno, tiene que ser flexible, tiene que adaptarse al estudiante, no vamos a pedir trabajos innumerables o tareas innumerables que lo que hacen es agotar. Tiene que ser de formación, yo tengo que ver exactamente qué trabajos doy para que él se forme como profesional y tiene que ser relacional, o sea, que el estudiante no tenga ese problema en trabajar con la materia porque tal vez puede no gustarle, pero lo que le estamos pidiendo no es algo que sea imposible, entonces es muy importante. Con la parte de diagnóstico y medición pedagógica, y aquí lo puse en puntos muy importantes, vamos a trabajar un diagnóstico. Y ve aquí la palabra se repite, diagnóstico, 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 evaluación, evaluación y la parte directamente formativa. Yo tengo que saber qué tiene el estudiante, qué ofrece el estudiante. Y en ese conocimiento y saber qué es lo que tienen, en este caso directamente en contabilidad, qué sabe él y qué no sabe él. Después de eso, viene directamente la parte de la explicación breve, los ejemplos, ejercicios, trabajos, tareas. ¿Por qué? Porque esta es la parte directamente que es pedagógica. Los objetivos del aprendizaje, bueno, vamos a trabajar conceptos básicos, vamos a aplicarlos, vamos a ver exactamente sus definiciones, sus alcances, vamos a trabajar directamente en cómo aplicarlo en una plantilla. ¿Por qué? Y esa plantilla va a ser directamente en la elaboración de los estados financieros, que es la parte más importante. Contenido y estrategias. Tres puntos: conceptos, procedimientos y estrategias. Conceptos, como lo hablamos desde la diapositiva número uno, desde la parte de activo, pasivo, patrimonio, estado de resultados, flujo de efectivo, ingreso, gasto, ventas, descuentos comerciales y demás, para que el estudiante tenga un concepto total de qué es exactamente lo que estamos trabajando. Procedimientos. Yo le voy a dar el procedimiento. Identifique, primero sepa exactamente qué es un activo para luego identificarlo. Luego voy a ver exactamente cuál es la suma de estos elementos que tiene que tener para que me dé un resultado. Y las estrategias, explicaciones cortas o ejercicios completamente individuales.
recursos desde pizarra, computadoras, proyectores, lo que hablamos ahora, las plataformas digitales, celulares, tablets, lugares donde uno pueda subir la información, todo eso son directamente recursos que le damos al estudiante para poder trabajar. La evaluación, bueno, va a ser directamente tres partes: diagnóstica, formativa y sumativa. Esta diagnóstica es directamente evaluación. Formativa, le doy el concepto, le doy la materia, ahora sí, trabaje con ella. Y sumativa porque le da las herramientas para poder el día de mañana en un trabajo desempeñarse como un asistente, como un contador junior, como un contador general y siendo un analista financiero, gerente, supervisor y hasta, y por qué no, un presidente. Todo esto que evaluando al estudiante para que pueda saber trabajar de la mejor manera. Y la actividad final propuesta, pues bueno, vamos a darle una empresa ficticia, ¿verdad? Vamos a llamarle La Esperanza y vamos a darle un montón de información, que se compró una silla, que se sacó a pagar a 30 días aquello, que tenemos una cuenta para pagar a 90 días, que se inició la empresa con 100.000 colones, pero con acciones de 1.000 colones cada una. Todo este tipo de cosas, ¿para qué? Para que pueda desarrollar desde el estado de resultados, desde el balance de comprobación, que lo primero, el estado de resultados, flujo de efectivo y demás, demás partes de los estados financieros ahorita actualmente. Y bueno, aquí la parte importante es que debemos de ser conscientes que lo que estamos nosotros proponiendo al estudiante no le pidamos que nos baje la luna. O sea, seamos conscientes con la realidad de que él pueda desarrollarse de la mejor manera. Es importante desde el punto de vista contable que sepa cuáles son las bases y cómo desarrollarlas, porque contabilidad no es solamente conceptos, es directamente trabajar en la parte de cómo aplicar eso y cómo desarrollarlo. Y pues para terminar, estas son las referencias del trabajo de esta segunda parte y espero que haya sido de su agrado. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches.